José caminaba rápido por las calles angostas de su pueblo, una pequeña comunidad en el corazón de México. El calor del mediodía era insoportable, haciendo que el asfalto brillara bajo el sol y que el aire caliente estuviera impregnado con el aroma de tierra mojada y comida. Los gritos de los vendedores ambulantes, las risas de los niños y las conversaciones animadas de los transeúntes llenaban el ambiente, pero nada de eso parecía llegar a José. Su mente estaba ocupada en un caos de pensamientos que no lo dejaban tranquilo. La plaza principal, un lugar de encuentro tradicional, estaba más concurrida de lo habitual. Las mujeres con vestidos coloridos que vendían flores, los puestos de frutas y artesanías, todo se mezclaba con la vida cotidiana del pueblo. El sonido lejano de las campanas de la iglesia retumbaba por todo el pueblo, como un recordatorio de que, en algún lugar, la religión todavía era un pilar fundamental en la vida de todos. Pero para José, todo eso parecía distante, casi irrelevante. Lo que realmente ocupaba su mente era la eterna disputa con su padre, don Manuel. «José, ven acá». La voz profunda de don Manuel cortó el aire como un cuchillo. José se detuvo de inmediato, su cuerpo tenso, con el pecho apretado. No había forma de escapar ahora. Lo que venía a continuación no era más que otra de esas discusiones interminables que siempre terminaban en lo mismo: su futuro. Don Manuel se encontraba en el centro de la plaza, con su postura erguida, como un roble, vestido con su camisa de mezclilla y sus pantalones de trabajo. Era un hombre respetado en el pueblo, un pilar de la comunidad. Su presencia era imponente, y su voz, aunque cargada de autoridad, transmitía el peso de años de trabajo arduo. Pero para José, en ese momento, él era más una figura opresiva que un padre. «José, ¿por qué no puedes ser como los demás muchachos?», comenzó don Manuel, su tono grave y frustrado. «Trabaja en la tienda, sigue lo que te enseñé. ¿Por qué tienes que complicarlo todo, eh?» José sintió que un nudo se formaba en su garganta. Miró a su padre, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Había una presión enorme sobre él para seguir los pasos de su padre, para continuar con la tienda de herramientas que había sido el sustento de la familia. Pero para José, todo eso representaba una vida que no quería, una vida que no había elegido. «No soy como los demás», replicó José con voz firme, pero llena de resentimiento. «No puedo pasarme la vida haciendo lo mismo que tú. Tengo sueños, papá. No puedo quedarme bajo tu sombra toda mi vida». El silencio cayó sobre la plaza como una losa, mientras las palabras de José resonaban en el aire caluroso. El rostro de don Manuel se endureció al instante y dio un paso hacia su hijo. Los ojos de José se llenaron de furia, y por un momento todo el pueblo pareció detenerse a observar la escena. «No me hables de sueños», dijo don Manuel, ahora visiblemente molesto. «Lo que tienes que hacer es trabajar como todo hombre de bien. ¿Sabes lo que es ser responsable? ¿Sabes lo que es mantener una familia?» José sintió como si algo se rompiera por dentro. Cada palabra de su padre le llegaba como una puñalada. Él sabía lo que era la responsabilidad, pero su corazón de joven lleno de ambiciones y deseos no podía conformarse con la vida que su padre le imponía. En ese instante, algo inesperado sucedió. Un hombre apareció de repente en medio de la plaza. Su presencia era discreta pero enigmática. Estaba vestido con una camisa sencilla de lino y pantalones desgastados, su cabello algo desordenado. No había nada en su apariencia que lo hiciera destacar en un primer vistazo, pero su tranquilidad parecía desbordante. Caminó sin prisa, como si no tuviera lugar a dónde ir. Su mirada era serena, como si nada en ese mundo pudiera perturbarlo. Se detuvo a unos metros de José y don Manuel, observando la escena en silencio. «¿Puedo ayudarles?», preguntó el hombre con una voz suave, pero clara. Su mirada recorría tanto a José como a don Manuel, como si ya supiera lo que pasaba entre padre e hijo. Don Manuel, desconcertado por la presencia del desconocido, lo miró, pero no respondió de inmediato. Estaba demasiado enfadado para pensar con claridad. José, por su parte,
Estaba sorprendido. No sabía de dónde había salido aquel hombre, pero algo en su presencia lo hizo sentir incómodo y a la vez intrigado. No era alguien que estuviera acostumbrado a ver por ahí. «¿Quién eres?», preguntó don Manuel, algo desconcertado. El hombre sonrió con suavidad, pero no respondió inmediatamente. Solo miró a José, luego a don Manuel, como si estuviera esperando que ellos mismos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. «Mi nombre es Jesús», dijo finalmente. «Solo pasaba por el pueblo. Vi lo que sucedía y pensé que tal vez podría ayudar». Jesús se quedó allí, observando a ambos con una calma que parecía irradiar en medio de la tensión que envolvía la plaza. Don Manuel, aún confundido, lo observaba de arriba a abajo sin saber qué pensar. José, por su parte, no sabía si sentir curiosidad o desconfianza, pero algo en ese hombre lo hacía sentir que no todo estaba perdido. «¿Y qué es lo que sabes de esto?», preguntó don Manuel, su tono ya más suave, pero igualmente marcado por el desconcierto. Jesús sonrió de nuevo, pero sus ojos tenían una sabiduría tranquila. Miró a José, luego a don Manuel, y dijo: «La paz viene cuando dejamos ir el control». Las palabras flotaron en el aire por un momento, como si el tiempo se hubiera detenido. José, todavía irritado, no sabía cómo reaccionar. La rabia que sentía comenzaba a desvanecerse, aunque aún había algo de resistencia dentro de él. Sin embargo, algo en esas palabras lo tocó, algo que nunca había experimentado antes. Se sintió por un breve segundo, como si una pequeña carga hubiera sido levantada de sus hombros. Don Manuel, por otro lado, no sabía qué pensar. Él siempre había creído que el control era la única forma de lograr algo en la vida. La responsabilidad, la disciplina, todo lo que su padre le había enseñado, todo lo que él había vivido hasta entonces, parecía basarse en eso, el control. Pero ¿cómo podía soltar eso? ¿Cómo podía confiar en algo tan incierto? «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó don Manuel, su voz más baja, pero claramente intrigado. Jesús sonrió nuevamente, como si supiera que en ese momento algo comenzaba a cambiar, pero no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio, dejando que las palabras fluyeran en el aire y que la tensión se disipara lentamente. Y fue en ese momento que, sin saberlo, todo comenzaba a transformarse. José, don Manuel y la comunidad entera se encontraban en la antesala de un cambio profundo e inesperado. Pero ese cambio, como todo en la vida, tomaría tiempo. Y el tiempo, en este caso, sería el mayor desafío de todos. La plaza del pueblo estaba llena de vida. Las personas se reunían alrededor de los vendedores de frutas, las mujeres discutían precios con los artesanos, y el bullicio de la gente se mezclaba con los sonidos de los pájaros que volaban alrededor. La tarde calurosa era típica de ese mes de verano. El sol implacable parecía no dar tregua a nadie, mientras los niños jugaban en las esquinas, saltando sobre los adoquines. José, con su camiseta desteñida y pantalones de mezclilla, caminaba con paso apresurado. Su rostro mostraba una expresión tensa, la mirada fija hacia adelante, pero su mente estaba en otro lugar. Cada paso que daba lo acercaba a la esquina de la plaza donde su padre, don Manuel, lo esperaba. Los murmullos de la gente empezaban a crecer cuando vieron al joven acercarse. Sabían que algo estaba por ocurrir. La expectativa llenaba el aire, como si todo el pueblo estuviera pendiente de la próxima chispa que encendería el fuego. «¡José!», don Manuel gritó con su voz profunda, haciendo que todos en las cercanías se voltearan. No era la primera vez que el padre llamaba la atención con su tono severo, pero hoy algo en su actitud hacía que la tensión fuera aún mayor. José no respondió inmediatamente, su cuerpo tenso, los dientes apretados. Miró a su alrededor, notando que la gente comenzaba a formar un círculo a su alrededor, como si fueran testigos de una batalla inevitable. Las miradas curiosas, los susurros entre los ancianos en las bancas y los niños que se acercaban a ver qué pasaba, hicieron que el peso de la situación fuera aún más difícil de soportar. «¿Por qué no vienes a trabajar con tu madre como te he pedido, eh?», don Manuel insistió.
su rostro serio con las cejas fruncidas por la preocupación y la frustración. La ira apenas contenida en su voz hacía que sus palabras se sintieran como un golpe. La presión era evidente, no solo para José, sino también para su padre, que sentía la carga de mantener la reputación familiar. José levantó la mirada, buscando un momento para contestar, pero la rabia lo consumía. Cada palabra de su padre le parecía como una cadena más que lo aprisionaba. No podía soportar más la idea de pasar sus días en la tienda haciendo lo que su padre había hecho toda su vida. Había algo más en su interior, algo que clamaba por ser escuchado, por ser entendido. «No quiero trabajar en la tienda, papá». José soltó las palabras con un tono desafiante, mirando a los ojos a su padre. Las palabras estaban llenas de angustia, de cansancio por la constante presión que sentía de cumplir con expectativas ajenas. «Tengo sueños, sueños que no tienen que ver con la tienda. No soy tú, no quiero ser como tú». La multitud en la plaza se quedó en silencio, observando atentamente. Algunos asintieron discretamente, otros se mostraron sorprendidos por la crudeza de las palabras de José. Las discusiones familiares no eran algo que se viera a menudo en público, pero el conflicto entre padre e hijo era algo que ya había estado en el aire durante semanas, como una tormenta a punto de estallar. Don Manuel, aunque sorprendido, no se inmutó. Su rostro se endureció aún más, y su voz se volvió más grave, llena de autoridad, como si fuera imposible que su hijo desafiara su voluntad en público de esa manera. «No sabes lo que estás diciendo», don Manuel gritó, su tono cargado de desesperación. «La vida no es un juego, José. No todo el mundo tiene el lujo de seguir sus sueños. Hay que trabajar, hay que ser responsable. ¿Sabes lo que significa mantener esta familia, mantener este negocio? ¿Sabes lo que cuesta todo lo que tienes?» José sentía que la presión se multiplicaba. Cada palabra de su padre era como una daga lanzada a su corazón. La angustia aumentaba en su pecho, la sensación de ser atrapado entre las expectativas de un hombre que lo veía como una extensión de sí mismo y la necesidad de ser algo más, algo diferente. «No quiero seguir tus pasos, papá», José gritó con toda su fuerza. Las palabras salieron de su boca como un suspiro ahogado, como una explosión que finalmente liberaba la presión. «Quiero vivir mi vida. Quiero ser alguien más que el hijo de don Manuel». Don Manuel retrocedió un paso, como si las palabras de José lo hubieran golpeado físicamente. Su expresión se volvió aún más seria, y el rostro de José reflejaba una mezcla de frustración, rabia y tristeza. El pueblo entero observaba, esperando que la escena llegara a su fin, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dar el primer paso hacia la reconciliación. En ese momento, algo extraño ocurrió. En medio de la tensión creciente, una figura apareció en la plaza caminando con una calma desconcertante. Era un hombre sencillo, vestido con ropa modesta, su rostro marcado por el paso de los años, pero sus ojos reflejaban una paz que parecía incomprensible en medio de la tormenta. «¿Puedo ayudarles?». La voz del hombre se oyó clara, pero suave, cortando el aire como una brisa fresca. La multitud, que hasta ese momento había estado observando en silencio, se hizo a un lado, dejando espacio para que el hombre se acercara a la familia. Don Manuel y José se giraron al mismo tiempo, sorprendidos por la repentina aparición de este desconocido. El hombre los miró sin prisa, como si ya supiera todo lo que estaba ocurriendo entre ellos, como si hubiera llegado justo en el momento preciso. «Mi nombre es Jesús», dijo el hombre, sonriendo ligeramente. «Solo pasaba por el pueblo, pero vi que algo ocurría y pensé que tal vez podría ayudar». José, aún molesto, no entendía por qué el hombre se acercaba en ese momento. Sin embargo, algo en su mirada hizo que, por un breve segundo, el tumulto en su interior se calmara. Don Manuel, desconcertado, no sabía cómo reaccionar ante la presencia de este extraño, pero algo en su tono parecía transmitir una sabiduría tranquila que, por un momento, lo desconcertó. «¿Qué quieres decir con eso?», don Manuel preguntó, sin saber qué esperar de aquel hombre.
Jesús sonrió de nuevo, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se quedó en silencio, observando a ambos, como si les estuviera dando espacio para procesar lo que acababa de suceder. Y fue en ese instante que algo empezó a cambiar. Sin que ninguno de ellos lo supiera, el conflicto que había estado creciendo entre padre e hijo estaba a punto de tomar un giro inesperado. Pero ese giro no llegaría de inmediato. A veces la paz llega en el momento menos esperado, de la forma menos anticipada. El sol comenzaba a descender lentamente, pero el calor del día no cedía. La plaza estaba más tranquila ahora, el bullicio se había reducido, pero los murmullos de los presentes seguían flotando en el aire. José y don Manuel, aún tensos y con las emociones a flor de piel, permanecían de pie mirando al hombre que había interrumpido su discusión. Jesús, con su mirada serena, observaba la escena entre padre e hijo, como si en lugar de ser un intruso, estuviera esperando el momento adecuado para hablar. La multitud en la plaza había quedado en silencio, observando al extraño que se había presentado de forma tan inesperada. Nadie sabía quién era ni qué hacía allí, pero su presencia transmitía una calma inexplicable. José, aún agitado por la conversación con su padre, no sabía cómo reaccionar ante ese hombre tan extraño. Lo observó de arriba a abajo, sin entender por qué lo había interrumpido justo en ese momento. Jesús parecía estar ajeno al calor, al ruido de la plaza y a las miradas curiosas que los rodeaban. Era como si él estuviera en otro lugar, en otro tiempo. Don Manuel, aunque aún molesto por la discusión con su hijo, no podía evitar sentir algo extraño al ver al hombre. Algo en él le recordaba a sus años más jóvenes, cuando la vida parecía más sencilla, cuando los sueños no eran una carga y las decisiones parecían ser más claras. «¿Qué quieres decir con eso de ayudar?», preguntó don Manuel, su tono más suave pero todavía lleno de incredulidad. No entendía cómo un desconocido podía intervenir en una conversación tan privada, tan personal. ¿Qué podría saber alguien como él de sus problemas? Jesús, con una sonrisa tranquila, no se apresuró a responder. En lugar de eso, simplemente dio un paso hacia don Manuel y luego hacia José, como si quisiera asegurarse de que ambos estuvieran atentos a lo que iba a decir. La calma que emanaba de él era tan palpable que por un instante la tensión en el aire comenzó a disiparse. «Lo que sucede aquí», comenzó Jesús con voz suave pero firme, «es más que una simple discusión entre padre e hijo. Es la batalla de generaciones, el choque de dos mundos que se encuentran en este mismo momento». José frunció el ceño, sin entender del todo las palabras de Jesús. A lo largo de su vida siempre había sentido que su relación con su padre era un constante tira y afloja. Don Manuel quería que él siguiera el camino que él mismo había recorrido, pero José no quería ser solo un reflejo de su padre, no quería ser la extensión de sus sueños incumplidos. Don Manuel, por su parte, se sintió desconcertado. Nunca había considerado su relación con su hijo de esa manera. Para él todo era una cuestión de responsabilidad, de deber, de mantener la familia unida. Pero las palabras de Jesús tocaban una parte de él que había guardado bajo llave durante años, un pequeño rincón de su ser que aún albergaba sueños olvidados. «Es difícil», continuó Jesús, mirando ahora a José. «La vida no siempre nos lleva por el camino que deseamos, pero a veces es necesario dar un paso atrás y preguntarnos, ¿estoy viviendo mi vida o la vida que otros esperan de mí?» Las palabras de Jesús cayeron sobre José como una lluvia fresca en un día caluroso. Nunca se lo había planteado de esa manera. Había estado tan obsesionado con la idea de ser diferente, de no seguir los pasos de su padre, que no había considerado la posibilidad de encontrar un equilibrio entre sus propios sueños y lo que su familia esperaba de él. Don Manuel, aunque aún no lo comprendía por completo, sintió una extraña conexión con las palabras de Jesús. Había vivido toda su vida bajo la presión de ser el pilar de la familia, de seguir las tradiciones, de cumplir con lo que se esperaba de él. Pero por un momento se preguntó si había algo más que había estado ignorando, algo que había perdido en el camino. «Yo nunca quise ser un peso para ti»,
dijo José en voz baja, sus palabras casi perdidas entre el murmullo de la plaza. Solo quiero ser yo mismo. Jesús asintió lentamente, como si ya hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. La verdadera libertad, dijo, viene cuando somos honestos con nosotros mismos. No es fácil, pero es necesario, para ti y para él. José miró a su padre, sus ojos llenos de una mezcla de inseguridad y esperanza. Don Manuel, por su parte, lo miró fijamente, como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. La rabia y el rencor que había sentido momentos antes comenzaban a desvanecerse, reemplazados por algo mucho más profundo, la comprensión. Pero, ¿qué haré si no sigues mi camino? Don Manuel preguntó, su voz quebrada, como si temiera que al permitirle a su hijo seguir sus propios sueños, estuviera perdiendo algo más importante que su voluntad. Lo importante es que ambos sigan el camino que les hace sentir completos, respondió Jesús, con una claridad que parecía atravesar el corazón de ambos hombres. No se trata de renunciar al uno por el otro, sino de aprender a caminar juntos, aunque en direcciones diferentes. José y don Manuel se quedaron en silencio por un momento. El aire entre ellos parecía haberse calmado, aunque aún quedaba mucho por resolver. Jesús, con una sonrisa tranquila, dio un paso atrás como si ya hubiera hecho lo que vino a hacer. No es fácil, dijo Jesús finalmente mirando a ambos, pero es el primer paso hacia la paz. Y con esa última frase se alejó sin prisa, dejando atrás a un padre y un hijo que, aunque aún confundidos y con muchas preguntas, comenzaban a comprender que el verdadero reto no era seguir el camino del otro, sino aprender a caminar juntos, aunque cada uno lo hiciera a su manera. El sol seguía bajando lentamente, pero el calor de la plaza ya no era tan insoportable. La tarde se había convertido en algo más, un espacio de reflexión, de cambio, de aceptación. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo, mientras el calor del día empezaba a ceder. Las sombras se alargaban sobre la plaza y el bullicio, aunque no se había disipado por completo, ya no era tan abrumador. La gente seguía en sus quehaceres, pero algo había cambiado. El aire ahora parecía más tranquilo, menos denso, como si el día, al igual que ellos, necesitara un respiro. José se quedó allí, en silencio, mirando a su padre. La discusión había quedado suspendida en el aire, pero el peso de las palabras de Jesús seguía flotando entre ambos. La calma que había traído el hombre con su sabiduría resonaba en sus corazones y, de alguna manera, también en la plaza, como si todos los presentes, en su mayoría ajenos a la conversación, hubieran sentido la transformación que estaba ocurriendo frente a ellos. Don Manuel, por su parte, no sabía qué hacer. Estaba allí, de pie, como si no hubiera escuchado el final de su propia conversación, como si las palabras de Jesús hubieran colocado una barrera entre su mente y el resto del mundo. No era fácil para él aceptar lo que acababa de suceder. Durante toda su vida había luchado con las expectativas de los demás, con el peso de ser el pilar de la familia, el hombre que siempre había tenido el control. Pero ahora, ese control parecía desvanecerse ante algo más grande que él, algo que no entendía, pero que comenzaba a intuir. ¿Qué piensas?, preguntó José, su voz casi un susurro, como si temiera que el aire se rompiera con la mínima presión. No esperaba una respuesta inmediata, pero necesitaba que su padre lo mirara, que lo escuchara. Las palabras de Jesús lo habían tocado, pero no sabía cómo hacerlas llegar a su padre. Don Manuel lo miró fijamente con los ojos entrecerrados, como si estuviera buscando algo en el rostro de su hijo. La dureza que normalmente lo caracterizaba no estaba allí. Ahora había una expresión de vulnerabilidad, de confusión, que nunca había mostrado antes. Por un momento, José pensó que, quizás, todo lo que su padre quería era que él se quedara en la tienda, que no lo desafiara. Pero ahora no estaba tan seguro. «No lo sé», dijo finalmente don Manuel, su voz más suave de lo habitual. «Nunca pensé que un día tendría que pensar de esta manera. ¿Qué harás con tu vida, José? ¿Cómo vas a vivir?
José sintió una pequeña chispa de alivio al escuchar esas palabras. Había algo en la forma en que su padre hablaba que indicaba que, quizás, estaba dispuesto a comprender, aunque fuera un poco, lo que él sentía. No era un sí, pero tampoco era un no. Era un espacio, un pequeño resquicio de posibilidad. «No lo sé, papá», dijo José con sinceridad, sin esconder el miedo que le causaba el futuro incierto. «Solo sé que no quiero vivir una vida que no me pertenece. No sé qué voy a hacer, pero quiero intentarlo. Quiero encontrar lo que realmente me hace sentir completo». Don Manuel guardó silencio por un largo rato. Las palabras de su hijo no fueron lo que había esperado escuchar, pero de alguna manera, algo en su interior lo hizo reflexionar. Había pasado años diciéndole a José qué hacer, y siempre había esperado que su hijo simplemente lo siguiera. Pero ahora, al escuchar sus palabras, se dio cuenta de que las expectativas que había puesto sobre él quizás no eran las correctas. Quizás había algo más allá de sus propios miedos y expectativas. El silencio entre ellos se alargó, pero de una forma extraña, se volvió cómodo. No había gritos, ni recriminaciones, ni conflictos. Solo el sonido lejano de las campanas de la iglesia, el viento que movía las hojas de los árboles y el murmullo suave de la plaza. Por primera vez en mucho tiempo, padre e hijo compartían el mismo espacio sin necesidad de palabras agresivas o acusaciones. De repente, don Manuel dio un paso adelante, acercándose a José. Su mirada, antes severa, ahora tenía una suavidad que nunca había mostrado. «No sé si entiendo todo lo que estás diciendo», dijo, «pero supongo que si lo que necesitas es intentar algo nuevo, entonces tienes mi apoyo. No sé cómo lo haremos, ni si todo esto va a funcionar, pero lo intentaremos. Juntos». José lo miró, sorprendido por las palabras de su padre. Durante tanto tiempo, había sentido que don Manuel solo veía su vida como una extensión de la suya, una vida que debía ser vivida de acuerdo con reglas estrictas y expectativas que nunca se cuestionaban. Pero ahora, algo estaba cambiando. Su padre había dado un paso hacia lo desconocido, algo que nunca hubiera imaginado. El peso de las expectativas estaba comenzando a caer, y con ello, una nueva posibilidad se abría frente a ellos. «Gracias, papá», respondió José, con una sonrisa tímida pero sincera. No sabía si todo se resolvería de inmediato, ni si la reconciliación sería rápida. Pero lo que sí sabía es que algo en su interior había comenzado a sanar. La brecha entre ellos no se cerraría de un día para otro, pero al menos ahora había un punto de partida. Jesús, que había estado observando desde lejos, se acercó lentamente a los dos, sin apresurarse. Sabía que su presencia había tenido el efecto que había buscado. No era un hombre de muchas palabras, pero su presencia hablaba por sí misma. «Lo importante es que sigan adelante», dijo Jesús con una sonrisa tranquila. «La paz no se encuentra de inmediato, pero siempre hay un camino hacia ella. Lo más difícil es dar el primer paso. El siguiente será mucho más fácil». Y con esas palabras, Jesús se alejó, dejándolos a ellos dos en la plaza, con el sol poniéndose detrás de las montañas. La paz no había llegado por completo, pero el camino estaba allí, frente a ellos. José y don Manuel se quedaron en silencio, mirando el horizonte, conscientes de que algo grande había comenzado, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. La plaza ya estaba oscura, iluminada solo por las luces tenues de los faroles callejeros que comenzaban a encenderse a medida que caía la noche. El aire fresco de la tarde había dado paso a una brisa más suave que soplaba entre los árboles y movía las hojas, creando un susurro que acompañaba la calma del lugar. La gente comenzaba a dispersarse, pero José y don Manuel seguían de pie, ahora más tranquilos, aún procesando lo que acababa de suceder. Jesús, quien había sido el catalizador de todo este cambio, no se encontraba a la vista. Parecía haberse desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, sus palabras seguían resonando en la mente de José y también en la de don Manuel. La idea de dejar ir el control
No era algo que ambos pudieran entender completamente de inmediato, pero había algo en el tono de Jesús, algo en su presencia, que los hacía sentir que tal vez esa idea era la clave para resolver sus diferencias. José miraba el suelo, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. No sabía qué hacer con su vida, ni qué dirección tomar. Las palabras de su padre aún flotaban en su mente. Lo intentaremos juntos. ¿Qué significaba eso? ¿Sería posible que él pudiera encontrar su propio camino sin romper por completo con todo lo que había conocido hasta ahora? A lo largo de toda su vida, siempre había sido empujado hacia un destino determinado, uno que él nunca había elegido. Pero ahora, ¿podría ser libre de esas expectativas? Don Manuel, por su parte, había comenzado a caminar lentamente por la plaza, como si intentara ordenar sus propios pensamientos. La idea de que su hijo siguiera un camino distinto al que él había trazado para él le resultaba aterradora. Pero al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a aceptar la posibilidad de que José podría encontrar algo que él mismo nunca pudo alcanzar, la felicidad a su manera. «Es extraño», murmuró don Manuel para sí mismo, mientras observaba cómo las luces de la plaza reflejaban sombras alargadas sobre el pavimento. Siempre pensé que la única forma de vivir era seguir las reglas. Ser responsable, cumplir con las expectativas, pero ¿y si todo eso no es suficiente? ¿Y si lo que realmente necesito es dejar ir el control? José levantó la mirada y vio a su padre caminando, mirando hacia el cielo como si buscara una respuesta en las estrellas que comenzaban a brillar en la oscuridad. Era un hombre que había vivido su vida guiado por el deber, el sacrificio y las expectativas, pero ahora algo en él parecía estar cambiando. José sintió una extraña conexión con su padre, algo que nunca había experimentado antes. Quizás, solo quizás, ambos podrían encontrar un camino juntos, aunque ese camino fuera incierto. «Papá», dijo José, rompiendo el silencio. Don Manuel se giró lentamente hacia él, su rostro marcado por la fatiga, pero también por una nueva comprensión. «No sé qué voy a hacer, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a intentarlo, a buscar mi propio camino. No te pido que entiendas todo, pero sí quiero tu apoyo». Don Manuel lo miró durante unos segundos, como si sus palabras fueran un rompecabezas que necesitaba resolver. Finalmente, asintió lentamente, su rostro suavizándose. «Te apoyo», dijo, y por un momento la dureza de su voz se desvaneció. «No sé cómo, pero te apoyaré. Este camino que quieres seguir, no sé si será fácil, pero quiero que sepas que estaré aquí». José sentía una mezcla de alivio y sorpresa. Había pasado tanto tiempo sintiendo que su padre no lo entendería, que las palabras de apoyo de don Manuel fueron un bálsamo para su alma. Ahora, de alguna manera, sentía que el vínculo entre ellos se había fortalecido, que, aunque no todo estaba resuelto, había algo que los unía: el deseo de que ambos fueran felices, de que ambos pudieran encontrar su propio lugar en el mundo. En ese momento, una figura apareció al fondo de la plaza. Era Jesús. Sin prisa caminaba hacia ellos, su figura casi etérea bajo la luz de los faroles. Su presencia era tan tranquila y firme que parecía no perturbar el ambiente, aunque su sola aparición hacía que todo pareciera estar en su lugar. José y don Manuel lo miraron sin decir nada, pero sabían que su encuentro no había terminado. Jesús llegó hasta ellos, su rostro sereno, pero con una sabiduría profunda en sus ojos. «Ya lo han dado todo», dijo Jesús, mirando a ambos hombres. «Lo que viene ahora es el tiempo para descubrir, para aceptar lo que tienen en sus corazones. Nadie puede forzar el cambio, pero todos pueden caminar hacia él cuando están listos». Don Manuel y José se quedaron en silencio, procesando las palabras de Jesús. La idea de tiempo, de esperar a que las cosas se dieran de forma natural, no era algo con lo que estuvieran acostumbrados. Ambos habían sido hombres de acción, de decisiones rápidas y claras, pero ahora entendían que el tiempo era de alguna manera un aliado.
Y cuando el tiempo llegue, continuó Jesús, será el momento en que encuentren la paz, no en los lugares que esperan, sino en los momentos en los que se aceptan el uno al otro, con todas sus diferencias. José miró a su padre, quien ahora lo observaba con una mirada que contenía algo nuevo, una mezcla de respeto y apertura. El peso de las expectativas no había desaparecido por completo, pero ambos comenzaban a entender que la única forma de avanzar era aceptando sus propios caminos y al mismo tiempo el uno al otro. Jesús dio un paso atrás y con una ligera sonrisa en el rostro se despidió. El camino nunca es recto, pero siempre es el que cada uno debe recorrer por sí mismo. Con esas palabras, Jesús desapareció entre las sombras de la plaza, dejando a José y don Manuel frente a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La paz no estaba completa, pero el primer paso había sido dado. Ambos sabían que aún quedaban muchas conversaciones por tener, muchas decisiones que tomar. Pero al menos ahora había un entendimiento mutuo, el deseo de caminar juntos aunque fuera en caminos separados. La noche cayó por completo, y en el aire, por primera vez en mucho tiempo, se respiraba esperanza. La madrugada llegó silenciosa. El canto de los gallos resonaba en el pueblo y el aire fresco de la sierra se colaba por las rendijas de la ventana de José. Apenas había dormido unas horas. Sus pensamientos no lo habían dejado descansar. Se revolvía en su cama, dándole vueltas a las palabras de Jesús, a la mirada cansada de su padre y a todo lo que había ocurrido en la plaza. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de su padre, lleno de deberes, tradiciones y sacrificios, y el suyo propio, que anhelaba libertad, descubrimiento y la oportunidad de vivir algo diferente. Cerró los ojos con fuerza, intentando encontrar respuestas en su interior, pero lo único que encontró fue una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si me equivoco? ¿Y si sigo mis sueños y fracaso? ¿Y si al final mi padre tenía razón? Pensaba con el corazón acelerado. Desde niño había escuchado historias de jóvenes que dejaban sus hogares buscando una vida distinta, y muchos regresaban derrotados, humillados por la realidad. Esa posibilidad lo atormentaba. Se levantó, caminó hasta el espejo viejo que colgaba en la pared y se observó. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una chispa que no podía apagar. «No soy como él», murmuró, recordando la vida de don Manuel, marcada por el esfuerzo constante, por los años de trabajo en la tienda de herramientas, por la resignación. José lo respetaba profundamente, pero temía terminar igual, viviendo una vida que no había elegido, cargando con el peso de los sueños rotos. El recuerdo de Jesús irrumpió de nuevo en su mente. Su voz serena, sus palabras simples pero profundas. La paz viene cuando dejamos ir el control. José no podía dejar de pensar en ello. ¿Significaba que debía soltar la rabia contra su padre? ¿O que debía liberar el miedo de no cumplir con las expectativas de los demás? Mientras reflexionaba, escuchó a su madre, doña Teresa, moviéndose en la cocina. El olor del café recién hecho llenaba la casa. José bajó las escaleras y la encontró preparando tortillas de maíz en el comal. Ella levantó la vista y lo observó con ternura. «Te ves cansado, hijo. ¿No dormiste bien?», preguntó suavemente. José suspiró. «No, mamá. No dejo de pensar en lo que pasó ayer». «Papá, Jesús». Doña Teresa dejó la espátula a un lado y lo miró con seriedad. «Tu padre te quiere, José, solo que no sabe cómo demostrarlo. Tiene miedo de que te equivoques, de que pierdas todo. Él también fue joven una vez, pero nunca tuvo la oportunidad de elegir. La vida se la eligieron a él». José la escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Nunca había pensado en su padre como un hombre atrapado en sus propias circunstancias. Para él, don Manuel siempre había sido una figura rígida, fuerte, casi inquebrantable. Pero, ¿y si en realidad había sido un joven con sueños apagados? «Yo no quiero ser como él, mamá», confesó José bajando la mirada. «Lo respeto, pero no quiero vivir con ese peso». Doña Teresa acarició su rostro con dulzura.
Entonces lucha por lo que quieres, pero hazlo con amor, no con rabia. No olvides que el resentimiento no construye. Jesús apareció ayer por una razón. Tal vez no para cambiar a tu padre, sino para ayudarte a ti a encontrar la calma que necesitas. Las palabras de su madre lo atravesaron como un rayo de claridad. José entendió que su batalla no era solo contra su padre, sino también contra sí mismo. Si no lograba liberarse de la rabia, de la necesidad constante de demostrar algo, nunca encontraría la paz que tanto buscaba. Más tarde, salió de la casa y caminó por las calles empedradas del pueblo. El sol recién nacía pintando de dorado los tejados y llenando el aire de un aroma a pan recién horneado. Saludó a algunos vecinos, aunque lo miraban con curiosidad. La discusión en la plaza había sido tema de conversación y todos parecían tener una opinión al respecto. Eso lo incomodaba aún más. ¿Qué dirán si no sigo en la tienda? ¿Me verán como un fracaso?, pensaba mientras caminaba. La presión de la comunidad era otro peso en sus hombros. En un pueblo pequeño, cada decisión se convertía en un tema colectivo. El juicio de los demás era inevitable, y José lo sabía. Se sentó en una banca cerca de la iglesia. El silencio del lugar lo envolvió, roto solo por el canto de los pájaros y las campanas lejanas. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo intentó escuchar su propia voz interior. Recordó la mirada de Jesús, aquella calma que parecía no necesitar palabras. Tal vez la verdadera batalla no está fuera, sino dentro de mí, se dijo a sí mismo. Tal vez necesito dejar de pelear y empezar a entender. Un par de lágrimas resbalaron por su rostro, no de tristeza, sino de alivio. Era la primera vez que aceptaba su miedo sin vergüenza. Sabía que el camino sería difícil, que enfrentaría obstáculos y críticas, pero también sabía que había dado un paso esencial: reconocer que la lucha no era solo contra su padre, sino contra el temor de no ser suficiente. En ese instante, José sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. El dolor no desaparecía, pero ahora estaba acompañado de una nueva claridad. Y aunque aún no sabía cómo ni cuándo, estaba convencido de que hallaría la fuerza para seguir adelante. El amanecer sorprendió a don Manuel despierto. Había pasado la noche entera sentado en la silla de madera junto a la ventana de su cuarto, con los brazos cruzados y la mente inquieta. El canto de los gallos y el aroma del café que su esposa preparaba cada mañana lo sacaron de su ensimismamiento, pero no lograron apartar de su cabeza las palabras de Jesús ni la expresión en los ojos de José. Se levantó despacio, sintiendo el peso de sus años y de sus responsabilidades, y caminó hacia la cocina. Doña Teresa lo observó en silencio mientras servía el café en un jarrito de barro. Notó en él un cansancio distinto, no físico sino del alma. «¿Dormiste nada, verdad?», le preguntó con suavidad. Don Manuel tomó el jarro y bebió un sorbo antes de responder. «No pude. No dejo de pensar en lo que dijo ese hombre. Jesús». Y en lo que gritó José frente a todos. Sentí vergüenza, pero también algo más. Doña Teresa se sentó frente a él y lo miró con atención. «¿Qué sentiste, Manuel?». Él bajó la mirada incómodo. No estaba acostumbrado a hablar de sus emociones, menos aún a mostrarse vulnerable. Sin embargo, las palabras le salieron con una sinceridad inesperada. «Sentí que me reclamaba algo que yo también perdí hace mucho, mis propios sueños». Doña Teresa guardó silencio. Sabía que su marido había vivido siempre para cumplir con lo que se esperaba de él: heredar la tienda de su padre, mantenerla en pie, alimentar a la familia, ser el hombre fuerte que nunca se quiebra. Pero jamás hablaba de lo que había querido en su juventud. Cuando tenía la edad de José, continuó don Manuel, su voz entrecortada, yo también quería otra vida. Quería ser carpintero de muebles finos, recorrer otros pueblos, aprender de los maestros artesanos. Pero mi padre enfermó y alguien tenía que hacerse cargo de la tienda. Nunca tuve opción. Cerré la puerta a esos sueños y me dediqué a trabajar. Pensé que eso me haría fuerte, responsable. Y sí, cumplí, pero
A veces me pregunto si también me convertí en un hombre amargado por lo que dejé atrás. Doña Teresa tomó su mano, apretándola con ternura. Nunca fuiste un amargado, Manuel. Solo fuiste un hombre que hizo lo que debía. Pero José no es tú. Él aún tiene la oportunidad de intentarlo. Las palabras de su esposa resonaron en su corazón como un eco incómodo. Era cierto. José tenía lo que él no había tenido, la posibilidad de elegir. Sin embargo, una parte de don Manuel temía que ese camino solo lo llevara al fracaso, a convertirse en un hombre sin raíces, sin rumbo, y ese temor lo hacía aferrarse al control, aun sabiendo que quizá estaba sofocando a su hijo. Más tarde salió de la casa y caminó hacia la tienda. El sol ya iluminaba las calles y los vecinos lo saludaban con respeto, aunque algunos con miradas cargadas de curiosidad. Sabía que su discusión con José había sido el tema principal del pueblo. Eso lo hería en su orgullo, pero más lo hería pensar que tal vez había quedado como un padre tirano frente a todos. Entró en la tienda, encendió la lámpara de queroseno y comenzó a acomodar herramientas en silencio. Mientras lo hacía, recordó cómo había enseñado a José a usar cada una de ellas. Recordó sus risas de niño, su curiosidad inagotable, su talento para arreglar cosas pequeñas. En el fondo, sabía que su hijo era capaz de mucho más, pero no lo había admitido jamás porque temía perderlo. Temía que se alejara de él si lo dejaba seguir otro camino. ¿Y si lo apoyo y después me culpa por no haberlo detenido? ¿Y si fracasa y regresa roto?, se preguntaba, con el martillo en la mano y la vista perdida en el vacío. En ese momento, un cliente habitual entró a la tienda, un campesino llamado Aurelio. Saludó con una sonrisa y notó el rostro pensativo de don Manuel. «Se te ve preocupado, compadre», dijo Aurelio. «Dicen que ayer discutiste con tu muchacho en la plaza. No le des tanta importancia. Los jóvenes siempre quieren volar, pero al final regresan al nido». Don Manuel asintió, pero las palabras de Aurelio no lo consolaron. Al contrario, le recordaron lo que no quería aceptar, que quizás su hijo no regresaría nunca al mismo nido, porque necesitaba construir el suyo propio. Cuando Aurelio se fue, don Manuel se apoyó en el mostrador y suspiró profundamente. En ese instante, recordó de nuevo la voz de Jesús. Lo importante es caminar juntos aunque en direcciones distintas. Aquella frase lo atravesó como un relámpago. ¿Y si todo consistía en eso? En no perder a su hijo, aun si no trabajaban codo a codo en la tienda. Al caer la tarde, regresó a su casa y encontró a José sentado en el patio, dibujando en un cuaderno. Se quedó observándolo en silencio. Lo que vio no fue a un rebelde, ni a un desobediente, sino a un joven con pasión, con fuego en el corazón, un fuego que él mismo había apagado en su propia juventud. Por primera vez en mucho tiempo, don Manuel sintió empatía hacia su hijo. Comprendió que lo que estaba en juego no era solo el futuro de José, sino también la posibilidad de sanar sus propias heridas del pasado. Se aclaró la garganta y dijo con voz grave pero sincera: «José, creo que ha llegado el momento de que hablemos en serio. No como padre e hijo, sino como dos hombres que aún tienen mucho por aprender». José levantó la vista, sorprendido por el tono de su padre, y aunque aún no sabía qué esperar de aquella conversación, en su interior sintió que algo importante estaba a punto de revelarse. El sol de la mañana bañaba la plaza del pueblo, donde los vendedores colocaban sus puestos y las mujeres se reunían para intercambiar noticias. Entre los murmullos cotidianos, un tema dominaba todas las conversaciones: la disputa pública entre José y don Manuel. En un lugar tan pequeño, donde todos se conocían, lo sucedido la tarde anterior se había convertido en la comidilla del pueblo. «Ese muchacho no respeta a su padre», murmuraba doña Carmen, la dueña del puesto de flores, mientras acomodaba sus ramos de bugambilias. «Si fuera mi hijo, ya lo habría puesto en su lugar». «Pero también hay que entenderlo», respondió don Ernesto, el viejo zapatero. «Los jóvenes de ahora no quieren la vida de antes. Quieren probar suerte en otras cosas». Tal vez José tenga razón. Las palabras iban y venían,
pero el juicio de la comunidad era implacable. Algunos veían en José un rebelde descarriado, mientras que otros lo consideraban un joven valiente por atreverse a desafiar lo establecido. En medio de esa división de opiniones, la familia se veía cada vez más presionada. José lo sentía en la piel. Caminaba por las calles y notaba las miradas, unas de reproche, otras de curiosidad. Los niños lo observaban con fascinación, como si fuera un personaje de las historias que se contaban en las noches. Pero los adultos, en su mayoría, lo miraban con severidad, con ese juicio silencioso que pesaba más que las palabras. Una tarde, al entrar a la panadería, escuchó cómo dos mujeres hablaban sin saber que él estaba cerca. Ese José piensa que es mejor que los demás, sueños y más sueños, pero al final terminará regresando a la tienda de su padre. José apretó los dientes y salió sin comprar nada. Sentía que, más allá de su conflicto con don Manuel, ahora debía cargar con el juicio de todo el pueblo. La presión era asfixiante. ¿Cómo podía luchar por sus sueños si todos lo esperaban fracasar? Don Manuel tampoco escapaba de los comentarios. Mientras atendía a la tienda, un vecino le dijo en tono condescendiente: «No se preocupe, compadre, los muchachos son así, rebeldes. Pero usted ya verá, pronto se le pasa y regresa a la tienda con la cabeza agachada». Aunque lo dijo con intención de consolar, esas palabras cayeron como piedras en el corazón de don Manuel. Él mismo no sabía si quería que José regresara o si debía dejarlo volar. El orgullo y el temor lo mantenían dividido, y la presión social lo empujaba a mostrarse firme. Esa noche, la familia cenó en silencio. Doña Teresa los miraba a ambos, sintiendo la tensión en el aire. José apenas probó la comida. Su padre masticaba con lentitud, evitando mirarlo. El eco de las voces del pueblo parecía estar presente en esa mesa, recordándoles que su vida privada ya no les pertenecía del todo. «Papá», se atrevió a decir José finalmente, rompiendo el silencio, «yo sé lo que la gente dice de mí. Que soy un desagradecido, un rebelde, que no respeto tu esfuerzo. Pero no se trata de despreciar lo que has hecho, sino de encontrar lo que yo quiero hacer». Don Manuel levantó la mirada, sorprendido por la sinceridad de su hijo. «¿Y crees que es tan fácil? El pueblo habla, José. Nos juzgan a todos, no solo a ti. ¿Qué crees que piensan de mí, que no supe educar a mi hijo? Que soy un padre débil». José lo miró con ojos llenos de dolor. Nunca había pensado en cómo la comunidad juzgaba también a su padre. Comprendió que, de alguna forma, ambos estaban atrapados. Él, por sus sueños sofocados; su padre, por la opinión de los demás. Doña Teresa intervino entonces con voz firme: «¿Desde cuándo vivimos para complacer a los demás? El pueblo no nos dará de comer, no criará a nuestros hijos, no llevará nuestras cargas. Solo opina como siempre lo ha hecho. Lo que importa es lo que decidan ustedes dos, no lo que digan afuera». El silencio cayó de nuevo, pero ahora no era un silencio incómodo, sino reflexivo. Las palabras de doña Teresa habían tocado una verdad que ninguno de los dos había querido aceptar. El peso del juicio social era real, pero no podía determinar el rumbo de sus vidas. Más tarde, José salió a caminar por la plaza. El aire fresco de la noche lo envolvía mientras escuchaba los últimos murmullos de los vecinos que aún comentaban sobre él. Se sentó en una banca y miró al cielo estrellado, preguntándose si algún día lograría que lo vieran no como el hijo rebelde de don Manuel, sino como alguien capaz de construir su propio destino. En ese instante, recordó las palabras de Jesús: «Nadie puede forzar el cambio, pero todos pueden caminar hacia él cuando están listos». José entendió que no bastaba con enfrentar a su padre, también debía enfrentar al mundo que lo rodeaba, y aunque el juicio de la comunidad era duro, no podía permitir que lo definiera. Respiró hondo, cerró los ojos y prometió en silencio: «No me rendiré. Aunque todos duden, aunque todos murmuren, voy a seguir adelante». El amanecer trajo consigo un aire fresco que contrastaba con la pesadez que José sentía en su interior. Había pasado noches enteras dándole vueltas a la misma pregunta: ¿quién soy en realidad
y hacia dónde quiero ir. Las voces del pueblo seguían resonando en sus oídos. Los reproches de su padre aún dolían, pero también sentía la chispa de algo nuevo, el deseo de conocerse, de encontrar lo que verdaderamente lo hacía vibrar. Decidió salir temprano antes de que la plaza se llenara. Caminó por las calles empedradas, saludando tímidamente a los vecinos que ya lo miraban con una mezcla de curiosidad y juicio. Su corazón estaba inquieto, pero sus pasos lo llevaron hacia los talleres de artesanos que se encontraban a las afueras del pueblo. Siempre había sentido fascinación por el arte popular mexicano, los colores, los símbolos, la forma en que cada pieza contaba una historia. El primero en recibirlo fue don Julián, un artesano de máscaras tradicionales. José lo encontró sentado frente a una mesa de madera, tallando con paciencia el rostro de un jaguar. La textura de la madera, el olor a barniz y el polvo fino que flotaba en el aire creaban un ambiente místico, casi sagrado. «Buenos días, don Julián», dijo José con respeto. El hombre levantó la vista y lo miró con atención. «Buenos días, José. Hace tiempo que no te veía por aquí». «¿Qué te trae?» José dudó antes de responder. «Quiero aprender. Quiero entender cómo se puede poner el alma en algo más que en el trabajo de todos los días. Siempre me ha intrigado cómo ustedes logran dar vida a lo que crean». Don Julián sonrió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «El arte no es solo oficio, hijo. Es un reflejo de lo que llevamos dentro. Cada golpe del cincel, cada pincelada, es un diálogo entre uno mismo y lo que no se atreve a decir en voz alta». José se quedó observando, fascinado, cómo la máscara tomaba forma. Se preguntó cuántas veces había callado lo que sentía, cuántas veces había reprimido su voz por miedo al juicio de su padre o de la comunidad. Tal vez allí estaba la clave, encontrar una forma de expresarse aunque no todos lo comprendieran. Más tarde se dirigió al taller de don Ignacio, un pintor que se dedicaba a plasmar paisajes y escenas del pueblo. El lugar estaba lleno de lienzos coloridos, retratando volcanes, calles empedradas y fiestas tradicionales. José se sintió abrumado por la vitalidad de las imágenes, por la forma en que transmitían emociones que no podían explicarse con palabras. «Maestro, ¿cómo logra capturar tanto en un cuadro?», preguntó José. Don Ignacio lo miró con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Con paciencia y con dolor, muchacho, porque el arte también es cicatriz. Uno pinta no solo lo que ve, sino lo que carga en el corazón. ¿Quieres aprender a pintar? Entonces primero aprende a mirar, no con los ojos, sino con el alma». José se quedó en silencio, reflexionando. Había pasado años mirando su vida desde los ojos de los demás, los de su padre, los de la gente del pueblo, incluso los de sus propios miedos. Nunca se había detenido a observarla con el alma. Esa revelación lo estremeció. Al caer la tarde, escuchó música proveniente de la plaza. Se acercó y encontró a un grupo de músicos locales afinando sus guitarras y violines. La melodía era alegre, pero profunda, cargada de historia y tradición. José se sentó a escucharlos, sintiendo cómo cada acorde despertaba en él emociones dormidas. Un anciano del grupo lo notó y le preguntó: «¿Te gusta la música, muchacho?». «Sí», respondió José con una sonrisa sincera. «Siempre me ha conmovido, aunque nunca me he atrevido a tocar». El hombre le extendió una guitarra. «Entonces, atrévete. La vida es muy corta para quedarse mirando desde fuera». José dudó, pero tomó la guitarra. Sus dedos torpes apenas lograban formar un acorde, y sin embargo, la sensación de sostener aquel instrumento lo llenó de vida. No importaba que se equivocara. Lo importante era que, por primera vez, estaba explorando lo que le daba sentido. Al regresar a casa esa noche, José se sintió diferente. No había encontrado aún un camino claro, pero algo en su interior se había encendido. Había descubierto que el arte, la música, la expresión eran formas de buscar respuestas que las palabras no podían dar. Miró al cielo estrellado y recordó la voz de Jesús. Lo importante
es ser honesto con uno mismo. Por primera vez, comprendió lo que eso significaba. No se trataba de desafiar por orgullo, ni de huir por miedo, sino de atreverse a mirar hacia adentro y reconocer quién era realmente. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, José se prometió algo. No dejaría que las opiniones de los demás apagaran lo que había empezado a descubrir. Su viaje apenas comenzaba, y aunque el camino sería incierto, estaba dispuesto a recorrerlo con el corazón abierto. El canto de los pájaros anunciaba un nuevo día, pero José se despertó con el cuerpo pesado. Había pasado la noche pensando en lo que había descubierto en los talleres de artesanos y en la música de la plaza. Sentía que un nuevo mundo se abría ante él, lleno de posibilidades. Sin embargo, la realidad lo golpeó apenas bajó las escaleras. En la mesa de la cocina estaba su padre, don Manuel, con gesto serio, esperando que lo acompañara a la tienda. «Hoy hay mucho trabajo», dijo don Manuel sin rodeos. «Llegó mercancía nueva y hay que acomodar todo antes del mediodía». José tragó saliva. Por un instante pensó en decir que no, en rebelarse de nuevo, pero recordó la promesa que se había hecho. No luchar con rabia, sino con paciencia. Miró a su madre, que lo observaba en silencio, y decidió asentir. «Está bien, papá, te ayudo». El camino hasta la tienda fue silencioso. José pensaba en cómo equilibrar lo que amaba con lo que debía hacer. Por un lado, deseaba pasar horas con los artesanos, aprendiendo a dar forma a sus ideas. Por otro, sabía que no podía simplemente abandonar la tienda, pues era el sustento de la familia. Ese conflicto lo desgastaba, pero también lo obligaba a madurar. Ya en la tienda, comenzaron a descargar cajas llenas de clavos, martillos y herramientas de todo tipo. El olor a madera y metal impregnaba el aire. José levantaba los bultos con esfuerzo, mientras su padre lo supervisaba con ojos atentos. Don Manuel notaba la incomodidad de su hijo, pero prefería guardar silencio. «Pon esas cajas en el estante de arriba», indicó. José obedeció, aunque sus manos ya estaban cansadas. Mientras acomodaba la mercancía pensaba, ¿será esto lo que me espera toda la vida? ¿Un ciclo interminable de trabajo que no me llena? No quiero ser prisionero de este lugar, pero tampoco quiero dejar solo a mi padre. A media mañana, un cliente entró en la tienda, un campesino que necesitaba herramientas para reparar su arado. Don Manuel lo atendió con la eficiencia de siempre, pero José observó cada detalle. Cómo su padre conocía a cada cliente por su nombre, cómo sabía qué recomendarles según sus necesidades, cómo lograba transmitir confianza. Por primera vez, José comprendió que, aunque la tienda no era su sueño, había algo valioso en lo que su padre hacía. No era solo vender herramientas, era sostener a la comunidad, ser un pilar para los vecinos. Ese pensamiento lo hizo dudar aún más. ¿Sería egoísta querer un camino distinto? En medio de esas reflexiones, escuchó una voz familiar detrás de él. «No olvides que cada tarea tiene un propósito, aunque no lo veas al instante». José se giró sorprendido. Era Jesús, parado a unos metros, observando la escena con la calma habitual. Don Manuel también lo vio, pero no dijo nada. Había aprendido que aquel hombre aparecía en los momentos precisos, como si supiera cuándo sus corazones más lo necesitaban. Jesús se acercó y tomó una de las herramientas del estante, mirándola con atención. Esto, que parece simple, puede ser el instrumento para construir una casa, reparar un campo o sostener una familia. El valor no siempre está en lo que hacemos, sino en el amor con que lo hacemos. José lo escuchaba con atención. «Pero yo no quiero pasar mi vida aquí», confesó con voz baja. «Quiero algo más, algo que me haga sentir vivo». Jesús asintió. «Y está bien que lo quieras, pero no confundas libertad con desprecio. No necesitas renunciar al esfuerzo de tu padre para seguir tus sueños. Puedes aprender de él, de su disciplina, y al mismo tiempo buscar tu propio camino». Don Manuel frunció el ceño, aunque no con enojo. «¿Y qué pasará si se va? ¿Qué será de la tienda, de lo que construí con mis manos?» Jesús lo miró con serenidad.
Lo que construiste, Manuel, no desaparecerá. Vivirá en quienes ayudaste, en las manos de tu hijo y en todo lo que sembraste. Pero no puedes atarlo a un destino que no eligió. El amor verdadero no exige cadenas, sino alas. El silencio llenó la tienda. José bajó la mirada, conmovido por esas palabras. Sabía que Jesús tenía razón, pero aún no se sentía listo para decirle a su padre que quería irse. No quería romperlo, no quería lastimarlo. La jornada continuó. José trabajó hasta el atardecer, con el cuerpo cansado pero con la mente en ebullición. Había comprendido que el trabajo, aunque duro, no era un castigo, era un aprendizaje. Y que quizás lo que debía hacer no era huir de la tienda, sino integrar lo aprendido en ella en su propio camino. Esa noche, mientras cerraban la tienda, don Manuel rompió el silencio. «Trabajaste bien hoy, José. Se nota que tienes fuerza. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿eso es suficiente para ti?» José lo miró sorprendido. Por primera vez, su padre reconocía que tal vez lo que había allí no bastaba para él. Sintió un nudo en la garganta, pero también una chispa de esperanza. Tal vez, poco a poco, estaban empezando a entenderse. Mientras caminaban de regreso a casa, las palabras de Jesús seguían resonando en ambos. Ni José ni don Manuel tenían aún respuestas claras, pero lo que sí sabían era que el camino hacia la paz no se encontraba en imponer, sino en aprender a escuchar. La noche había caído sobre el pueblo, y el silencio solo se interrumpía por el canto de los grillos y el ladrido ocasional de algún perro. Don Manuel estaba sentado en el patio de su casa, con una taza de café entre las manos. El vapor subía lentamente, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba sumida en una tormenta de pensamientos. El día en la tienda había sido agotador, pero lo que más lo consumía no era el trabajo físico, sino la lucha interna que se libraba dentro de él. Había visto a José trabajar con seriedad, con la fuerza de un hombre joven que podía cargar el peso de un futuro entero. Y sin embargo, en sus ojos se notaba que aquel esfuerzo no lo llenaba, que su corazón estaba en otro lugar. ¿Qué clase de padre soy si no logro que entienda la importancia de este legado?, pensaba don Manuel. El orgullo lo hacía aferrarse a la idea de que la tienda debía permanecer en la familia, como un símbolo de continuidad. Pero otra voz, más suave y persistente, le recordaba las palabras de Jesús. El amor verdadero no exige cadenas, sino alas. Suspiró hondo y miró al cielo estrellado. Recordó su propia juventud, cuando soñaba con recorrer otros pueblos para aprender carpintería fina. La memoria le dolió como una espina clavada en el alma. Había enterrado esos deseos bajo el peso de las responsabilidades familiares, convencido de que el sacrificio era lo correcto. Y sí, había logrado mantener a su familia. Pero, ¿a qué costo? Doña Teresa salió al patio y lo observó en silencio. Conocía bien ese rostro. Era el mismo que mostraba cuando algo lo desbordaba por dentro. Se sentó junto a él y le preguntó con ternura, ¿sigues pensando en José? Don Manuel asintió sin mirarla. No puedo sacarlo de mi cabeza. Quiero que entienda, Teresa. Quiero que vea que la vida no siempre es como uno la sueña, que hay que trabajar duro, aunque no sea lo que se quiere. Ella lo miró fijamente. Pero Manuel, ¿no ves que en realidad temes que él viva lo que tú no pudiste? ¿No será que lo que más te duele es ver en él lo que tú mismo perdiste? Las palabras de su esposa lo golpearon con fuerza. Bajó la cabeza, incapaz de responder. Sentía que ella había dicho en voz alta lo que él llevaba años evitando aceptar. Quizás su rigidez con José no era solo por protegerlo, sino también porque temía enfrentar sus propios sueños frustrados. Al día siguiente, en la tienda, don Manuel no podía concentrarse. Atendía a los clientes con la misma cortesía de siempre, pero su mente divagaba. Cada herramienta que vendía, cada consejo que daba, le recordaba que había construido una vida estable, pero carente de aquella chispa que alguna vez lo había inspirado. Al caer la tarde, un cliente joven entró buscando madera especial para tallar. Don Manuel lo atendió, y mientras conversaban el muchacho mencionó con entusiasmo
que estaba aprendiendo a ser carpintero de muebles. La pasión en sus ojos despertó en don Manuel una punzada de nostalgia. Cuando el joven se fue, se quedó un rato en silencio, mirando las tablas que quedaban en el mostrador. Recordó cómo de adolescente había intentado hacer su primera silla, torpe pero llena de ilusión. Sonrió con tristeza. Si yo hubiera tenido la oportunidad, pensó. Esa noche, de nuevo en casa, José se acercó al patio donde su padre estaba sentado. Dudó un instante antes de hablar, pero finalmente dijo: «Papá, gracias por dejarme ayudar en la tienda. Sé que no es lo que quiero para siempre, pero aprendí algo. Entendí que lo que haces es más que vender herramientas. Ayudas a la gente, sostienes al pueblo. Eso merece respeto». Don Manuel lo miró sorprendido. No esperaba escuchar esas palabras de su hijo. Sintió un nudo en la garganta. «Hijo, nunca quise que pensaras que desprecio tus sueños. Solo temo que te hagas daño, que te pierdas en un mundo que no siempre perdona a los que arriesgan demasiado». José se sentó a su lado. «Lo sé, papá, pero también temo vivir una vida que no me pertenece. No quiero llegar a tu edad y preguntarme qué habría pasado si lo hubiera intentado». Las palabras de José atravesaron el corazón de don Manuel. Era como escucharse a sí mismo, décadas atrás. Por primera vez, entendió que su hijo no lo desafiaba por rebeldía, sino por necesidad. Una necesidad de ser él mismo, de no repetir la misma historia de renuncia. El silencio se prolongó, pero esta vez no era de distancia, sino de reconocimiento. Don Manuel se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba en obligar a José a quedarse, sino en aprender a soltarlo. Y aunque el miedo seguía allí, empezó a aceptar que tal vez lo mejor que podía hacer por su hijo era darle la libertad que él nunca tuvo. Respiró profundamente, mirando las estrellas otra vez, y con voz baja murmuró: «Quizás ha llegado el momento de dejar ir. Aunque me duela». José lo escuchó y aunque no respondió, en su interior supo que esas palabras eran un comienzo. Un paso pequeño pero fundamental, hacia un entendimiento que aún estaba por construirse. El día amaneció con un cielo despejado, pero en el corazón de José y don Manuel todavía quedaban nubes. Habían compartido silencios y confesiones en las últimas noches, pero aún faltaba dar el paso decisivo, hablar sin miedo, decirse lo que ambos habían guardado por años. José despertó temprano, decidido a no seguir huyendo de la conversación que tanto necesitaba tener. Sabía que, si quería avanzar, debía enfrentarse cara a cara con su padre, no desde la rabia ni desde el desafío, sino desde la sinceridad de su corazón. Encontró a don Manuel en la tienda, acomodando cajas con más lentitud que de costumbre. El cansancio se le notaba en los hombros encorvados y en la mirada ausente. José respiró hondo, se acercó y dijo con voz firme: «Papá, tenemos que hablar. No de la tienda ni del trabajo, de nosotros». Don Manuel se detuvo y lo miró. Hubo un instante de tensión, como si temiera que fuera a empezar otra pelea, pero al ver la seriedad en los ojos de su hijo, asintió. Cerró la puerta de la tienda y ambos se sentaron en una mesa de madera desgastada por los años. El silencio inicial fue pesado, hasta que José rompió la barrera. «Papá, toda mi vida sentí que nunca era suficiente para ti, que lo único que querías era que me convirtiera en tu reflejo, en tu sombra. Intenté complacer, pero siempre me sentí atrapado, como si no pudiera respirar. No es que no respete tu esfuerzo, es que necesito vivir mi propia vida». Las palabras salieron cargadas de emoción. José temblaba, no de miedo a su padre, sino de miedo a no ser comprendido. Don Manuel bajó la mirada, conmovido. Pasó unos segundos en silencio antes de hablar. «José, ¿sabes por qué insistía tanto en que siguieras mi camino? No era porque quisiera verte como una sombra mía. Era porque tenía miedo. Miedo de que el mundo te golpeara, de que sufrieras lo que yo sufrí. Yo no tuve opción. Me tocó cargar con todo desde joven. Pensé que, si te mantenías cerca, podría protegerte. Pero en ese intento, terminé asfixiándote».
José lo observó con los ojos llenos de lágrimas. Era la primera vez que su padre mostraba su miedo de manera tan abierta. Esa confesión lo hizo comprender que la dureza de don Manuel no había nacido del desprecio, sino del amor confundido con control. «Papá», dijo con voz quebrada, «yo no quiero alejarme de ti. Solo quiero que me mires como soy. No soy un niño que desobedece por capricho. Soy un hombre que quiere buscar su propio camino, aunque me equivoque. Si caigo, quiero levantarme con mis propias fuerzas. Pero también quiero saber que me apoyas». Don Manuel levantó la mirada. Sus ojos, que tantas veces habían sido severos, ahora estaban húmedos. Colocó su mano sobre la de su hijo, gesto que rara vez hacía. «Te apoyo, hijo. No sé cómo hacerlo sin que me duela, pero lo intentaré, porque prefiero un hijo libre que un hijo resentido. Y si te caes, aquí estaré para ayudarte a levantarte». La voz se le quebró en las últimas palabras. Era como si, al pronunciarlas, soltara años de rigidez acumulada. José apretó la mano de su padre, sintiendo un calor que nunca había sentido en ese gesto. Por primera vez, sintió que no estaba luchando contra don Manuel, sino que caminaban juntos, aunque en direcciones distintas. Doña Teresa, que había escuchado parte de la conversación desde la cocina, no pudo evitar derramar lágrimas silenciosas. Sabía cuánto habían esperado ambos este momento. La reconciliación no borraba los años de tensiones, pero abría un camino nuevo, uno donde padre e hijo podían empezar a verse desde la verdad y no desde el miedo. Al caer la tarde, salieron juntos de la tienda. Caminaron por la plaza sin preocuparse por las miradas del pueblo. Ya no importaba lo que dijeran los demás. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, podían caminar uno al lado del otro sin sentir que había un muro entre ellos. Don Manuel respiró hondo y dijo: «Hijo, no te prometo que será fácil para mí dejar de opinar, de querer controlar, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a aprender, porque tú también eres mi maestro». José lo miró conmovido. «Y tú eres el mío, papá. Aunque tome otro camino, lo llevaré conmigo». Ambos siguieron caminando en silencio, pero un silencio distinto, un silencio lleno de aceptación, de respeto y de esperanza. La reconciliación entre José y don Manuel había comenzado, pero el eco de su disputa aún resonaba en el pueblo. En una comunidad pequeña, donde cada gesto se comenta y cada palabra se repite, no bastaba con que padre e hijo se entendieran. También debían enfrentar las miradas y juicios de los demás. La plaza, como siempre, era el punto de encuentro. Los murmullos seguían circulando. Algunos decían que don Manuel finalmente había cedido demasiado, otros que José era un joven valiente por no rendirse a la presión. El pueblo estaba dividido, pero todos parecían tener algo que opinar. Una mañana, mientras José caminaba hacia el taller de don Julián para observar sus máscaras, escuchó cómo dos hombres conversaban en la esquina. «Ese muchacho terminará regresando a la tienda». «Soñar no da de comer», dijo uno con tono despectivo. El otro respondió: «Quizás, pero también es cierto que se necesita valor para enfrentar a un padre como don Manuel. Tal vez el mundo necesite más jóvenes como él». José fingió no escucharlos, pero sus palabras lo atravesaron. El juicio constante de la comunidad era como una sombra que lo seguía a todas partes. Y aunque intentaba mantenerse firme, sabía que en algún momento debía demostrar no solo a su padre, sino también al pueblo, que podía construir algo real. Esa misma tarde, don Manuel también enfrentó comentarios. Mientras atendía en la tienda, doña Carmen entró a comprar clavos y con esa franqueza que la caracterizaba dijo: «Manuel, antes te veía tan firme, tan recto. Ahora dicen que dejas que tu hijo haga lo que quiera. ¿No temes que la gente ya no te respete como antes?». Don Manuel la miró fijamente, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Prefiero perder respeto afuera que perder a mi hijo adentro», respondió. La mujer se quedó en silencio, sin saber qué contestar. Aquella frase comenzó a recorrer el pueblo. Algunos lo tomaron como señal de debilidad, otros como muestra de verdadera sabiduría. Poco a poco,
las murmuraciones se transformaron en reflexiones. Padres y madres comenzaron a mirar a sus propios hijos de manera distinta, preguntándose si no los habían estado obligando a seguir caminos que no deseaban. Una noche, mientras José descansaba en el patio, se le acercó su vecino, don Ernesto el zapatero. Se sentó a su lado y dijo: «Muchacho, te escuché tocar la guitarra el otro día en la plaza. No será perfecto todavía, pero tienes sentimiento, y eso vale más que la técnica. No dejes que las voces de afuera te apaguen». El pueblo siempre habla, pero al final, cada uno carga con su propia vida. José sonrió, agradecido. Aquellas palabras eran un alivio en medio de tanta presión. Sentía que, poco a poco, algunos comenzaban a comprenderlo. En los días siguientes, más personas empezaron a mostrarle apoyo. Los artesanos que lo habían recibido le decían que tenía talento, que no dejara de explorar. Algunos vecinos, en cambio, seguían criticando abiertamente, diciendo que la juventud de ahora no sabía de sacrificios. Un domingo, después de la misa, el padre de la parroquia mencionó en su homilía: «A veces confundimos tradición con obligación. El verdadero amor a la familia está en dar libertad, no en imponer cadenas. Aprendamos a escuchar antes de juzgar». Aunque no mencionó nombres, todos sabían a qué se refería, y aquella reflexión sembró aún más dudas en los corazones de los que antes habían criticado con dureza. Don Manuel escuchó esas palabras con el corazón apretado. Entendió que su lucha ya no era solo personal, sino también un ejemplo para los demás. Si lograba aceptar y apoyar a su hijo, quizás abriría camino para que otros padres hicieran lo mismo. Una tarde, mientras caminaban juntos por la plaza, José le preguntó a su padre: «¿No te cansa lo que dice la gente?». Don Manuel lo miró y sonrió con cansancio. «Me cansaba antes, hijo, pero ahora entiendo que lo único que importa es lo que construimos tú y yo, que hablen. Algún día se darán cuenta de que cada quien debe vivir su propio destino». José sintió un alivio profundo al escuchar esas palabras. Por primera vez, sintió que no estaba solo frente al juicio de la comunidad, que su padre caminaba a su lado, dispuesto a enfrentarlo con él. Esa unión comenzó a transformar poco a poco la percepción de los demás. Algunos padres se acercaban a don Manuel para preguntarle cómo lo había hecho, cómo había aprendido a escuchar, y aunque no tenía todas las respuestas, respondía con humildad: «No es fácil, pero más difícil es perder a un hijo por no haberlo escuchado». La comunidad, que al principio había sido un obstáculo, empezaba a convertirse en un espejo. Muchos veían en la historia de José y don Manuel la oportunidad de replantearse sus propias relaciones familiares, y aunque aún quedaba camino por recorrer, el pueblo entero estaba empezando a cambiar. Esa noche, mientras José escribía en su cuaderno, pensó: «Tal vez mi lucha no es solo por mí. Tal vez, sin quererlo, estoy abriendo un camino para otros». La idea lo llenó de fuerza. Ya no se trataba solo de enfrentarse a su padre, sino de inspirar a toda una comunidad a mirar más allá de los prejuicios. Y con esa certeza, se durmió con el corazón más ligero, sabiendo que lo que había empezado como una pelea pública se estaba transformando en una lección colectiva. La tarde caía sobre el pueblo, tiñendo de tonos dorados las fachadas de adobe y los tejados de teja roja. El aire fresco se mezclaba con el olor a pan recién horneado y a leña que ardía en los fogones. José y don Manuel caminaban juntos por la plaza, en silencio, disfrutando de aquella nueva calma que poco a poco empezaba a habitar entre ellos. De pronto, José se detuvo. A lo lejos, distinguió la figura de Jesús sentado en una banca, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo habían visto, y su presencia les produjo la misma sensación que al principio: paz, misterio y una fuerza inexplicable. Se acercaron despacio, y Jesús los recibió con una sonrisa serena. No necesitó preguntar cómo estaban, bastó con mirarlos para comprender lo que había ocurrido entre padre e hijo. «Han dado un paso importante», dijo con voz suave.
El entendimiento no siempre llega con palabras, sino con el corazón dispuesto a escuchar. Don Manuel lo observó en silencio, con el respeto que se le tiene a alguien que conoce verdades más profundas de las que uno mismo puede nombrar. Jesús, dijo con voz grave, he vivido toda mi vida creyendo que el control era la clave, que sólo así podía proteger a mi familia. Pero ahora entiendo que en mi afán de cuidarlos, también los aprisioné. ¿Cómo se aprende a soltar sin sentir que se pierde todo? Jesús sostuvo su mirada y respondió con calma. Soltar no es perder, Manuel. Soltar es confiar. Cuando das libertad, no entregas el amor, lo multiplicas. Tus manos ya no cargan con cadenas, sino con alas. Y créeme, quien recibe alas para volar, siempre recuerda el nido donde aprendió a ser fuerte. José sintió un nudo en la garganta, miró a su padre y luego a Jesús y se atrevió a hablar. Yo también he comprendido algo. No se trata de rechazar lo que mi padre me dio. Cada lección, cada día en la tienda, también me ha formado. Mi camino será distinto, pero no quiero olvidarme de dónde vengo. Jesús asintió con ternura. Ese es el verdadero equilibrio. Un hombre sin raíces se pierde con el viento, pero uno que reconoce de dónde viene puede caminar firme hacia donde quiera ir. No eres menos hijo por elegir otro rumbo. Al contrario, honras a tu padre cuando haces de tu vida una verdad y no una mentira. El silencio se apoderó del lugar, pero era un silencio distinto, un silencio lleno de significado, donde las palabras parecían no ser necesarias. Jesús se levantó y caminó unos pasos. Sus sandalias golpeaban suavemente los adoquines y su sombra se alargaba bajo la luz del atardecer. Se volvió hacia ellos y agregó, recuerden esto, la paz no se hereda como un negocio o una casa. La paz se construye en cada decisión, en cada gesto de amor, en cada perdón que se ofrece. Si aprenden a vivir así, no solo ustedes encontrarán consuelo, sino también quienes los rodean. El pueblo ya los observa. Ahora ustedes pueden enseñarles con su ejemplo. Don Manuel y José se miraron. Sabían que esas palabras eran ciertas. Su reconciliación no solo los había cambiado a ellos, sino que estaba transformando poco a poco a la comunidad. Lo que empezó como una disputa pública se estaba convirtiendo en una lección compartida. Jesús sonrió una vez más y con un tono de despedida dijo, mi camino sigue. Ustedes ya tienen lo que necesitan para continuar. No me busquen en los rincones del pueblo, porque no pertenezco a un solo lugar. Búsquenme en sus corazones, en cada acto de amor y en cada decisión valiente que tomen. José dio un paso al frente, conmovido. ¿Y si volvemos a sentir miedo? ¿Y si nos equivocamos? Jesús extendió una mano y la puso sobre su hombro. El miedo es humano, hijo. Lo importante no es no sentirlo, sino no dejar que te paralice. Y los errores son el taller donde se forja la sabiduría. Confíen en el proceso. Con esas palabras, Jesús se alejó, caminando hacia las afueras del pueblo. No hubo despedidas largas ni promesas de regreso, solo una presencia que se desvanecía poco a poco, dejando tras de sí un legado de esperanza. Don Manuel y José lo observaron hasta que desapareció en el horizonte. El corazón de ambos estaba lleno de una mezcla de gratitud y serenidad. No sabían qué desafíos vendrían después, pero algo era seguro. Ya no estaban divididos, ya no eran enemigos de sus propias heridas. El legado de Jesús no era una enseñanza abstracta, era una semilla viva en sus corazones, una guía que los acompañaría en cada decisión futura. Esa noche, al regresar a casa, José escribió en su cuaderno, Jesús no vino para darnos respuestas fáciles, sino para enseñarnos a buscar dentro de nosotros mismos. Su legado no es solo para mí y mi padre, sino para todos los que se atrevan a soltar el miedo y a abrazar la verdad. Cerró el cuaderno y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía dirección. El sol se alzaba sobre el pueblo, bañando las calles de luz cálida. La rutina parecía la misma.
Los niños corriendo hacia la escuela, los vendedores instalando sus puestos en la plaza, el repicar de las campanas de la iglesia. Pero para José y don Manuel, todo había cambiado. Algo dentro de ellos había despertado, y aunque el camino no estaba completamente claro, ambos sabían que ya no volverían a ser los mismos. José salió temprano de casa con su cuaderno bajo el brazo. Había pasado la noche escribiendo ideas, bocetos, sueños que antes temía plasmar. Ahora lo hacía sin miedo. Se sentó en una banca de la plaza y abrió el cuaderno, decidido a empezar de verdad. Mientras dibujaba y escribía, sentía que cada trazo era un ladrillo en el camino que estaba construyendo para sí mismo. Don Manuel lo observaba a la distancia. Había acompañado a su hijo sin intervenir, respetando su espacio. Lo miraba con orgullo, pero también con cierta melancolía. Por años, había imaginado un futuro distinto para José, verlo detrás del mostrador de la tienda, heredando lo que él había levantado con tanto esfuerzo. Pero ahora entendía que su legado no sería la tienda en sí, sino la fortaleza que le había transmitido a su hijo. Al acercarse, don Manuel se sentó a su lado, miró el cuaderno y vio los dibujos, máscaras, guitarras, escenas de la vida del pueblo. No eran simples trazos, había en ellos pasión y verdad. «Son buenos», dijo con voz grave pero sincera. «Tienes talento, José. Y lo más importante, tienes determinación. Eso vale más que cualquier herencia». José lo miró con gratitud. «Gracias, papá. No sabes lo que significa para mí escucharte decir eso. Prometo que no voy a rendirme, aunque sea difícil. Y también prometo no olvidarme de lo que me enseñaste en la tienda. La disciplina, el esfuerzo, todo eso me servirá en mi camino». Don Manuel asintió, emocionado. «Y yo prometo no volver a atarte. Seré tu apoyo, no tu cadena». El silencio que siguió estuvo cargado de ternura. Era un silencio distinto al de antes, uno que ya no dolía, sino que abrazaba. Al mediodía, doña Teresa salió a la plaza con una sonrisa al verlos juntos. Les llevó comida y se unió a ellos bajo la sombra de un árbol. Mientras compartían el almuerzo, la vida del pueblo seguía su curso. Algunos vecinos los observaban todavía con curiosidad, otros con respeto. La historia de padre e hijo había dejado huella, no solo en ellos, sino en todos los que habían sido testigos de aquella transformación. Una mujer se acercó con su hijo adolescente y dijo: «Don Manuel, José, los felicito. Verlos juntos me hizo reflexionar. Mi hijo también tiene sueños que no entiendo, pero hoy decidí escucharlo. Gracias por ser ejemplo». Don Manuel se sorprendió, pero agradeció con humildad. José, por su parte, sonrió al muchacho, sintiendo que de alguna forma su lucha personal estaba inspirando a otros. Esa noche, de regreso en casa, José se sentó de nuevo con su cuaderno. Escribió una frase en letras grandes: «Mi vida no será fácil, pero será mía». Al cerrar el cuaderno, sintió una calma profunda. Don Manuel lo observaba desde la puerta. «Hijo», dijo con voz suave, «quiero que recuerdes algo. No importa cuán lejos llegues ni cuántas veces caigas. Aquí siempre tendrás un hogar». José lo miró a los ojos y respondió con firmeza: «Y yo siempre llevaré este hogar en mi corazón, papá. No importa lo que pase, nunca olvidaré quién soy ni de dónde vengo». Ambos se abrazaron. Era un gesto sencillo, pero contenía años de lucha, dolor, orgullo y, finalmente, reconciliación. Ese abrazo sellaba el inicio de un nuevo capítulo, no solo en sus vidas, sino también en la historia del pueblo que había sido testigo de su transformación. El legado de Jesús, aunque ya no estaba presente físicamente, vivía en ellos. En cada palabra de respeto, en cada gesto de amor, en cada decisión tomada con valentía. La semilla que había sembrado se había convertido en raíz, y esas raíces ahora sostenían un futuro lleno de esperanza. Mientras las estrellas comenzaban a iluminar el cielo, José miró hacia arriba y susurró en silencio: «Gracias». No sabía si se lo decía a Jesús, a la vida o a sí mismo, pero lo que sí sabía era que,
A partir de ese momento, caminaría con la frente en alto, sin miedo, con la certeza de que el amor y la libertad eran el verdadero camino.